Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro, algo que nos duele, que nos quema, que nos despierta en la madrugada con el corazón apretado. Quiero hablarles del dolor, ese dolor que creemos que nos va a destruir, ese sufrimiento que sentimos como una maldición, como un castigo divino del que no podemos escapar. Pero déjenme decirles algo que tal vez les cueste creer en este momento. Ese dolor que hoy los aplasta puede convertirse en la mayor bendición de su vida. Si han escuchado bien, lo que hoy parece destruirlos puede ser exactamente lo que Dios está usando para reconstruirlos, para moldearlos, para hacerlos más fuertes, más sabios, más santos. Y yo no les hablo desde la teoría, hermanos. Les hablo desde lo que he visto con mis propios ojos en el confesionario, en las consultas espirituales, en las vidas reales de personas como ustedes que han tocado fondo y desde ahí han encontrado el cielo. ¿Saben qué es lo que más me parte el corazón? Ver cómo tantas personas buenas, personas de fe, están sufriendo en silencio, pensando que su dolor no tiene sentido, que Dios los ha abandonado, que su cruz es demasiado pesada y que nunca van a poder levantarse de nuevo. Me escriben, me llaman, vienen a verme con los ojos llenos de lágrimas y me dicen: Padre, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si yo he sido fiel, si yo rezo, si yo trato de ser bueno, me pasa esto? Y yo los entiendo, hermanos, porque el dolor es real, el sufrimiento no es una ilusión, y cuando estamos en medio de la tormenta es muy difícil ver la luz. Pero hoy quiero abrirles los ojos a una verdad que puede cambiar radicalmente su vida. Dios no desperdicia nada, absolutamente nada de lo que nos sucede. Cada lágrima que derraman, cada noche de insomnio, cada fracaso, cada traición, cada enfermedad, cada pérdida, todo eso Dios lo puede transformar en bendición si ustedes se lo permiten. Y aquí está el secreto, hermanos, aquí está la clave que puede revolucionar su manera de vivir el sufrimiento. No se trata de evitar el dolor, porque eso es imposible en esta vida caída, marcada por el pecado original. Se trata de aprender a atravesarlo con Cristo, de permitir que ese dolor los transforme en lugar de destruirlos, de descubrir que en el centro mismo de su cruz está escondida su resurrección. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en su carta a los Romanos: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Todas las cosas, incluso las más dolorosas, incluso las que nos parecen absurdas o injustas, Dios las puede usar para nuestro bien si nosotros confiamos en Él y nos dejamos moldear por su amor. Pero aquí viene lo difícil, hermanos, aquí viene lo que muchos no quieren escuchar. Para que el dolor se transforme en bendición necesitamos hacer algo, necesitamos tomar una decisión radical. No basta con sufrir pasivamente, no. Basta con resignarnos amargamente a nuestro destino. No basta con convertirnos en víctimas profesionales que solo se quejan y culpan a todos de su desgracia. Necesitamos entrar en ese dolor con fe, con esperanza, con amor. Necesitamos ofrecerlo, unirlo a la cruz de Cristo, permitir que nos purifique, nos enseñe, nos transforme. Y esto, hermanos míos, esto es lo más difícil del mundo, porque nuestra naturaleza humana se rebela contra el sufrimiento, quiere huir, quiere anestesiarse, quiere negarlo o proyectarlo en otros. Pero los santos, los verdaderos gigantes de la fe, han descubierto que en el corazón del dolor aceptado y ofrecido está el poder transformador de Dios. Hoy les voy a compartir el camino que he visto recorrer a tantas almas valientes, el camino que yo mismo he tenido que transitar en mis momentos más oscuros, el camino que nos enseñó Jesús desde la cruz. No les voy a dar soluciones mágicas ni fórmulas instantáneas, porque esas no existen. Lo que les voy a ofrecer es algo mucho más profundo, una manera nueva de mirar su sufrimiento, de entenderlo, de vivirlo, de transformarlo. Les voy a mostrar cómo ese dolor que hoy los está quebrando puede convertirse en el instrumento que Dios use para hacer de ustedes una obra maestra. Les voy a enseñar el secreto que conocieron todos los santos. Desde San Francisco de Asís hasta Santa Teresa de Calcuta, desde San Juan de la Cruz hasta Santa Faustina, que el dolor aceptado con amor no destruye, transforma. Que la cruz abrazada con fe no aplasta, eleva. Que el sufrimiento unido a Cristo no maldice, bendice. Permítanme empezar por lo más básico, hermanos, por lo que todos necesitamos entender antes de poder transformar nuestro dolor. Que el sufrimiento no es un castigo de Dios. Esta es la primera y más importante verdad que deben grabar en su corazón.
Dios no está enojado con ustedes, Dios no los está castigando, Dios no disfruta viéndolos sufrir. Este es un malentendido fundamental que destruye la fe de millones de personas. Cuando algo malo nos sucede, inmediatamente pensamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios me está castigando? Y desde ese lugar equivocado, desde esa imagen distorsionada de un Dios vengativo y cruel, es imposible transformar el dolor en bendición. Primero necesitamos sanar nuestra imagen de Dios. Necesitamos volver a descubrir quién es realmente nuestro Padre Celestial. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña con claridad meridiana que Dios no quiere el mal, que Dios no causa el sufrimiento, pero que en su infinita sabiduría puede sacar bien del mal. Vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado de nuestros primeros padres, un mundo donde existe la enfermedad, la muerte, la injusticia, el dolor. Dios respeta nuestra libertad y las leyes naturales que Él mismo estableció, y por eso permite que sucedan cosas dolorosas. Pero, y esto es fundamental, Él nunca nos abandona en medio del sufrimiento. Al contrario, es precisamente en nuestros momentos más oscuros, cuando Dios está más cerca, cuando su gracia actúa con más fuerza, cuando su amor se hace más tangible, si nosotros abrimos los ojos del alma para percibirlo. Jesús mismo nos lo mostró en el Evangelio de Juan, cuando curó al ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió algo revolucionario, ni este pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que se manifestaran en él las obras de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El sufrimiento de aquel hombre no era un castigo, era una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Y lo mismo sucede con cada uno de ustedes. Su dolor no es un castigo, es una oportunidad, una invitación, un llamado de Dios a entrar en un nivel más profundo de fe, de confianza, de abandono en sus manos amorosas. Pero entonces, si Dios no causa nuestro sufrimiento, ¿de dónde viene? Hermanos, el dolor tiene muchas fuentes. A veces viene de las consecuencias naturales de nuestras propias decisiones equivocadas, de nuestros pecados, de nuestra falta de prudencia o sabiduría. Otras veces viene de las decisiones de otros, de la maldad humana, de la injusticia, del pecado ajeno que nos afecta. Y otras veces simplemente viene de vivir en un mundo caído, donde los cuerpos se enferman, donde las relaciones se rompen, donde las cosas no siempre salen como queremos. Dios no causa estos males, pero sí permite que sucedan porque respeta nuestra libertad y porque en su sabiduría infinita sabe cómo usar incluso nuestras peores experiencias para llevarnos a una vida más plena, más santa, más feliz. La clave para empezar a transformar nuestro dolor está en cambiar nuestra perspectiva, en dejar de ver a Dios como un juez cruel que nos castiga y empezar a verlo como un Padre amoroso que nos acompaña, que sufre con nosotros, que llora nuestras lágrimas. Cuando Job en el Antiguo Testamento perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, sus amigos, vinieron a decirle que seguramente Dios lo estaba castigando por algún pecado oculto. Pero al final del libro, Dios mismo aparece y revela que esa no era la verdad. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado, refinado, preparado para una bendición mayor. Y lo mismo sucede con ustedes, hermanos. Lo que hoy parece destruirlos puede estar preparándolos para algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. Ahora bien, una vez que entendemos que Dios no nos castiga, sino que nos acompaña en nuestro dolor, el siguiente paso es aprender a no desperdiciar ese sufrimiento. Y aquí, hermanos, aquí está uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. El dolor que no se ofrece se pudre, se vuelve amargo, se transforma en resentimiento, en depresión, en desesperanza. Pero el dolor que se ofrece, que se une a la cruz de Cristo, que se entrega como sacrificio de amor, ese dolor se transfigura, se convierte en semilla de bendición, en fuente de gracia, para nosotros mismos y para otros. Santa Madre Teresa de Calcuta lo expresó bellamente cuando dijo, el sufrimiento en sí mismo no es nada, pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un regalo maravilloso y un signo del amor más grande. ¿Qué significa ofrecer nuestro dolor? Significa hacer lo que Jesús hizo en Getsemaní cuando, lleno de angustia, sudando sangre, cayó de rodillas y oró. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no negó su dolor, no lo minimizó, no fingió que no existía. Lo sintió en toda su profundidad, pero lo ofreció, lo puso en las manos del Padre, lo transformó en un acto de amor y obediencia
y ese es exactamente el camino que nosotros debemos seguir. Cuando el dolor llega, primero lo reconocemos, lo sentimos, lo aceptamos como real, no somos estoicos insensibles que niegan sus emociones, pero después de sentirlo, lo ofrecemos, decimos: Señor, esto me duele, esto me está quebrando, pero te lo ofrezco a ti, úsalo como quieras para mi bien y el bien de otros. He visto milagros, hermanos, verdaderos milagros de transformación cuando las personas aprenden a ofrecer su dolor. Recuerdo una mujer que vino a verme después de perder a su hijo en un accidente. Estaba destrozada, enojada con Dios, al borde de perder su fe. Durante meses solo pudo llorar y gritar su dolor. Y yo le dije: no reprimas ese dolor. Llora todo lo que necesites llorar, grita todo lo que necesites gritar. Dios es lo suficientemente grande para recibir tu enojo. Pero poco a poco, con mucha paciencia, la fui llevando a un lugar diferente. Le enseñé a decirle a Dios: Señor, no entiendo por qué permitiste esto, me duele hasta el alma, pero confío en ti, te ofrezco este dolor, úsalo para algo bueno. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Esa mujer empezó a sanar, empezó a encontrar paz y más aún empezó a ayudar a otros padres que habían perdido hijos. Se convirtió en un instrumento de consuelo y esperanza. Ofrecer el dolor no significa que el dolor desaparezca mágicamente, ni que dejemos de sentirlo. Significa que le damos un sentido, que lo insertamos en una historia más grande, que lo conectamos con el misterio pascual de Cristo. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en su carta a los Colosenses: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no era un masoquista que disfrutaba el sufrimiento, sino un místico que había descubierto que su dolor unido a Cristo tenía un poder redentor, podía generar gracias, bendiciones, conversiones en otras personas. Y esto, hermanos, esto es algo que revoluciona completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando ofrecemos nuestro dolor por alguien específico, por un hijo rebelde, por un matrimonio en crisis, por un amigo enfermo, por la conversión de los pecadores, ese dolor ya no es inútil, ya no es absurdo, se convierte en una oración poderosa, en un sacrificio que tiene valor eterno. La Iglesia siempre ha enseñado que las almas que sufren con Cristo son almas que interceden poderosamente, que sus lágrimas son semillas de bendición. Por eso los santos no huían del sufrimiento, sino que lo abrazaban como una oportunidad de amar más, de dar más, de bendecir más. Pero ahora quiero llevarlos más profundo todavía, porque hay algo que necesitan entender sobre la naturaleza misma del dolor y su capacidad de transformarnos. El sufrimiento, hermanos, es el instrumento más poderoso que Dios tiene para purificarnos, para despojarnos de todo lo que no es esencial, para mostrarnos quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, dinero, éxito, relaciones satisfactorias, es fácil vivir en la superficie, es fácil conformarnos con una fe tibia, es fácil poner nuestra confianza en cosas pasajeras. Pero cuando llega el dolor, cuando todo eso se tambalea o se derrumba, entonces quedamos desnudos ante Dios y ante nosotros mismos, y ahí empieza la verdadera transformación. San Juan de la Cruz, uno de los más grandes místicos de la Iglesia, habló de la noche oscura del alma, esos períodos de sufrimiento intenso, de sequedad espiritual, de aparente ausencia de Dios, donde todo parece perder sentido. Y él explica que esas noches oscuras no son castigos sino purificaciones, son el proceso mediante el cual Dios nos libera de nuestros apegos desordenados, de nuestras falsas seguridades, de todo aquello que nos impide entregarnos totalmente a Él. Es como el oro que pasa por el fuego para ser purificado de todas sus impurezas. El fuego duele, el fuego quema, pero al final lo que sale es oro puro, oro que brilla con una luz que antes no tenía. Yo he experimentado esto en mi propia vida, hermanos, y puedo testificar que es verdad. Ha habido momentos en mi sacerdocio, en mi vida personal, donde he sentido que todo se derrumbaba, donde he llorado ante el sagrario preguntándole a Dios por qué, dónde me he sentido solo, incomprendido, fracasado. Y en esos momentos he descubierto algo increíble, que debajo de todas mis máscaras, de mis logros, de mis títulos, de mis capacidades, había un hombre pequeño, frágil, necesitado del amor de Dios. Y esa revelación, aunque dolorosa, fue liberadora. Me enseñó a depender menos de mí mismo y más de Dios. Me hizo más compasivo con el sufrimiento ajeno. Me dio una profundidad que nunca hubiera alcanzado en tiempos de bonanza. El dolor nos enseña lo que la prosperidad nunca puede enseñarnos. Nos enseña humildad.
porque nos muestra que no tenemos el control que creíamos tener. Nos enseña compasión, porque cuando hemos sufrido entendemos mejor el sufrimiento ajeno. Nos enseña a discernir lo esencial de lo accesorio, porque cuando todo se tambalea nos quedamos solo con lo que realmente importa. Nos enseña la verdadera oración, esa que no es un monólogo piadoso, sino un grito desesperado del corazón que busca a Dios. Nos enseña la fe verdadera, esa que confía incluso cuando no entiende, incluso cuando no ve, incluso cuando todo parece contradecir las promesas de Dios. Y hay algo más, hermanos, algo que quiero que graben profundamente en su corazón. El dolor nos hace más semejantes a Cristo. Jesús no vino a este mundo a vivir una vida cómoda y fácil. Vino a sufrir, a cargar con el peso del pecado del mundo, a ser rechazado, traicionado, torturado, crucificado. Y nos dijo claramente, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es opcional en la vida cristiana, hermanos, es constitutiva. No podemos seguir a Cristo sin pasar por nuestra propia cruz. Y cuando sufrimos, cuando cargamos nuestra cruz con amor, nos parecemos más a Él, entramos en comunión más íntima con Él, participamos de su misterio redentor. Déjenme preguntarles algo que los va a hacer reflexionar profundamente. ¿Qué están haciendo con su dolor ahora mismo? ¿Lo están desperdiciando en amargura y resentimiento? ¿O lo están transformando en bendición? Porque el mismo dolor puede tener dos resultados completamente opuestos dependiendo de cómo lo vivamos. Hay personas que ante el sufrimiento se endurecen, se vuelven cínicas, amargas, cerradas, culpan a Dios, culpan a otros, culpan a la vida. Se convierten en víctimas perpetuas que no pueden ver nada bueno en nada ni en nadie. Su dolor se vuelve tóxico, contamina todas sus relaciones, destruye su paz interior, los aleja de Dios y de los demás. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges no pudo superar una pérdida y se quedó atrapado en la amargura. He visto hijos alejarse de sus padres porque estos se volvieron personas difíciles y quejosas después de alguna tragedia. He visto personas perder su fe completamente porque permitieron que su dolor se convirtiera en odio contra Dios. Pero también, hermanos, y esto me llena de esperanza, he visto el efecto contrario. He visto personas que ante el mismo tipo de sufrimiento se volvieron más dulces, más compasivas, más sabias, más santas. He visto madres que perdieron hijos y en lugar de amargarse fundaron organizaciones para ayudar a otros en situaciones similares. He visto enfermos terminales que desde sus camas de hospital se convirtieron en instrumentos de paz y consuelo para todos los que los visitaban. He visto personas traicionadas por sus seres queridos que en lugar de vengarse perdonaron y se liberaron. He visto fracasos profesionales que llevaron a personas a descubrir su verdadera vocación y encontrar una felicidad que nunca habían conocido. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia no está en el tipo o la intensidad del sufrimiento, porque ambos grupos han sufrido intensamente. La diferencia está en la actitud, en la decisión que tomaron ante el dolor. Unos decidieron cerrarse, aferrarse a su herida, alimentar su resentimiento, vivir como víctimas. Otros decidieron abrirse, soltar su herida, perdonar, buscar el sentido, ofrecer su dolor, dejarse transformar. Y esa decisión, hermanos, esa es la decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar hoy. No pueden controlar lo que les sucede, pero sí pueden controlar cómo responden a lo que les sucede. San Juan Pablo II, que tanto sufrió en su vida desde la pérdida de su madre siendo niño hasta el atentado que casi lo mata y las enfermedades que lo debilitaron en sus últimos años, escribió una carta apostólica llamada Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. En ella explica que el sufrimiento tiene la capacidad de liberar en nosotros el amor, un amor más maduro, más purificado, más generoso. Dice que cuando sufrimos podemos volvernos más egoístas, centrados en nosotros mismos, o podemos volvernos más altruistas, más capaces de comprender y amar a otros. Y todo depende de si permitimos que Cristo entre en nuestro sufrimiento o si lo vivimos solos, aislados de Él. Esta es la pregunta fundamental, hermanos. ¿Están sufriendo solos o están sufriendo con Cristo? Porque cuando invitan a Cristo a entrar en su dolor, cuando lo unen a Él, cuando le permiten que Él cargue con ustedes, todo cambia. Ya no están solos en su noche oscura, ya no tienen que cargar todo el peso ustedes mismos, ya no tienen que encontrar sentido por sus propios medios. Cristo está ahí, en medio de su dolor, llevando la carga más pesada, dándoles fuerza, iluminando su camino, transformando su sufrimiento en gracia. Y esto no es una teoría bonita, hermanos, esto es una realidad que millones de cristianos han experimentado a lo largo de la historia. Ahora quiero compartirles algo práctico, algo concreto que pueden hacer cuando el dolor los está aplastando y sienten que no pueden más.
Porque una cosa es hablar de transformar el dolor en bendición y otra cosa es saber cómo hacerlo en medio de la tormenta, cuando las lágrimas no paran, cuando el corazón está roto, cuando la mente está confundida. Lo primero que necesitan hacer es detenerse y respirar. Sí, hermanos, algo tan simple como respirar conscientemente. Cuando estamos en medio del sufrimiento intenso, nuestro cuerpo se tensa, nuestra respiración se vuelve superficial, nuestra mente se acelera en pensamientos catastrofistas. Necesitamos detenernos, cerrar los ojos si es posible y respirar profundamente varias veces, sintiendo cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones. Después de respirar, el segundo paso es reconocer y nombrar el dolor. No lo nieguen, no lo minimicen, no finjan que no existe. Díganle a Dios con total honestidad: Señor, estoy sufriendo, esto me duele, siento que no puedo más. Sean específicos si pueden. Me duele esta traición, me asusta esta enfermedad, me angustia esta situación económica, me desespera esta soledad. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No tuvo miedo de expresar su dolor y nosotros tampoco debemos tener miedo. Dios no se escandaliza de nuestras lágrimas, de nuestros gritos, de nuestra honestidad brutal. Al contrario, se acerca más a nosotros cuando somos vulnerables y auténticos que cuando fingimos una espiritualidad perfecta que no sentimos. El tercer paso es pedirle ayuda a Dios. No ayuda genérica, sino ayuda específica. Señor, dame fuerza para pasar este día. Dame paz en medio de esta angustia. Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame tu consuelo porque me siento solo. Dame fe porque estoy dudando. Dame esperanza porque estoy desesperado. Dios responde a las oraciones concretas, a las peticiones sinceras del corazón. Y aunque no siempre responde de la manera que esperamos o en el tiempo que quisiéramos, siempre responde. A veces la respuesta es una paz inexplicable que llega al corazón. Otras veces es una persona que aparece en el momento justo con la palabra adecuada. Otras veces es una luz, una idea, una dirección que no teníamos antes. El cuarto paso, y este es crucial, es ofrecer ese dolor. Después de haberlo reconocido y haberle pedido ayuda a Dios, díganle: Señor, te ofrezco este sufrimiento. No lo entiendo, no me gusta, pero confío en que tú puedes sacar algo bueno de él. Te lo ofrezco por mi propia sanación y crecimiento. Te lo ofrezco por mi familia. Te lo ofrezco por esa persona que tanto necesita tu gracia. Cuando hacen esto, hermanos, algo misterioso pero real sucede en el mundo espiritual. Su dolor ya no es inútil, ya no es desperdiciado. Se convierte en una semilla que Dios planta en tierra fértil y que dará fruto en su momento. El quinto paso es buscar acompañamiento. No intenten atravesar el dolor completamente solos. Necesitan personas de confianza que los escuchen, que oren con ustedes, que los sostengan. Puede ser un director espiritual, un sacerdote en el confesionario, un amigo de fe profunda, un grupo de oración, un consejero cristiano. Dios nos creó para la comunidad, no para el aislamiento. Y en los momentos de dolor es cuando más necesitamos el cuerpo de Cristo que nos rodea, nos abraza, nos recuerda las verdades que hemos olvidado. No tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad, de pedir ayuda, de decir: no estoy bien y necesito apoyo. Eso no es debilidad, hermanos. Eso es sabiduría y humildad. Quiero hablarles ahora de algo que muchas veces olvidamos cuando estamos sufriendo: que el dolor tiene diferentes etapas y necesitamos respetarlas todas. No podemos saltar inmediatamente de la herida a la sanación, del Viernes Santo a la Pascua, de la cruz a la resurrección. Hay un proceso, hay un camino que debemos recorrer con paciencia. La primera etapa del dolor es el shock, la incredulidad. Cuando algo terrible sucede, nuestra mente se protege, negando la realidad. Esto no puede estar pasando, debe ser un error, me voy a despertar y todo será un mal sueño. Esta etapa puede durar horas, días o incluso semanas, dependiendo de la magnitud de la pérdida o el trauma. Y es normal, hermanos, es la manera que tiene nuestra psique de dosificar el impacto para que no nos destruya de golpe. La segunda etapa es la del dolor agudo, la agonía, el quebranto total. Es cuando la realidad penetra completamente en nuestra conciencia y sentimos todo el peso del sufrimiento. Aquí vienen las lágrimas inconsolables, la angustia física en el pecho, los pensamientos obsesivos, la incapacidad de concentrarnos en nada más. Esta es la etapa del Viernes Santo, cuando todo parece perdido, cuando Dios parece ausente, cuando no vemos ninguna luz al final del túnel.
Y esta etapa, hermanos, no se puede evitar ni abreviar artificialmente. Hay que atravesarla, hay que llorar lo que hay que llorar, hay que sentir lo que hay que sentir. Cualquier intento de negar esta etapa o reprimirla solo prolongará el sufrimiento de manera insana. La tercera etapa, que puede superponerse con la segunda, es la del enojo y la búsqueda de explicaciones. Aquí vienen las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Y viene el enojo contra Dios, contra uno mismo, contra otros, contra la vida. Esta etapa es peligrosa porque si nos quedamos atrapados en ella nos volveremos personas amargas y resentidas. Pero también es una etapa necesaria porque necesitamos procesar nuestras emociones difíciles, necesitamos buscar sentido, necesitamos luchar con Dios como Jacob luchó con el ángel. La clave aquí es expresar el enojo honestamente pero sin permitir que eche raíces permanentes en nuestro corazón. La cuarta etapa es la de la aceptación gradual. Aquí empezamos a hacer las paces con lo que sucedió, empezamos a soltarlo, empezamos a aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir el presente. Esta es una etapa delicada, porque la aceptación no significa resignación amarga, no significa decir está bien cuando no está bien, no significa olvidar o minimizar el dolor, significa reconocer la realidad tal como es, soltar la lucha inútil contra lo que ya sucedió y empezar a abrirnos a la posibilidad de que puede haber vida e incluso vida abundante después de esta pérdida o este trauma. La quinta y última etapa, que no siempre se alcanza, pero que es posible con la gracia de Dios, es la de la transformación y el crecimiento postraumático. Aquí es donde el milagro sucede, donde el dolor se convierte en bendición, donde descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos, más sabios, más compasivos, más profundos. Aquí es donde podemos mirar atrás y decir con honestidad, no me alegro de que sucediera, nunca lo hubiera elegido, pero reconozco que me transformó de maneras que no hubieran sido posibles de otra manera. Aquí es donde nuestra historia de dolor se convierte en testimonio de esperanza para otros que están sufriendo. Hermanos, quiero que entiendan algo vital. No hay un tiempo establecido para cada etapa. No hay una línea recta de progreso. A veces avanzamos y luego retrocedemos. A veces pensamos que ya lo superamos y de repente algo nos activa y volvemos al dolor agudo. Esto es normal, es parte del proceso humano de sanación. No se juzguen, no se presionen, no permitan que otros les digan ya deberías estar bien o ya es tiempo de superarlo. Cada persona tiene su propio ritmo y Dios respeta ese ritmo. Lo importante es seguir caminando, seguir buscando la luz, seguir confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo sentimos. Y aquí quiero detenerme un momento para decirles algo importante sobre las expectativas. A veces esperamos que Dios nos quite el dolor inmediatamente, que haga un milagro y todo vuelva a ser como antes. Y cuando eso no sucede, nos decepcionamos, nos enojamos, dudamos de su amor. Pero hermanos, la mayoría de las veces Dios no nos quita el dolor, sino que nos da la gracia para atravesarlo, nos transforma a través de Él, nos enseña a vivir con Él de manera que ya no nos destruya. Santa Bernadette de Lourdes, que vio a la Virgen María y ante cuya gruta sucedieron tantos milagros de sanación, ella misma vivió enferma y sufriendo intensamente gran parte de su vida. ¿Por qué la Virgen no la sanó? Porque Dios tenía otros planes, porque su sufrimiento ofrecido tenía un valor inmenso, porque su testimonio de fe en medio del dolor ha inspirado a millones. Lo que Dios promete no es una vida sin dolor, sino su presencia en medio del dolor. No promete que todo saldrá como queremos, sino que Él sacará bien de todos si confiamos en Él. No promete explicaciones inmediatas, sino sentido último. Y esto, hermanos, esto cambia todo. Porque cuando sabemos que no estamos solos, cuando sabemos que nuestro dolor tiene sentido, aunque no lo veamos todavía, cuando sabemos que hay un propósito mayor que se está cumpliendo, entonces podemos soportar casi cualquier cosa. Viktor Frankl, el psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y nuestro porqué, hermanos, es el amor de Dios, es nuestra vocación a la santidad, es la vida eterna que nos espera. Ahora, permítanme hablarles de algo que puede sonar contraintuitivo, pero que es profundamente cierto. A veces Dios permite el dolor en nuestra vida para salvarnos de males mayores. Cuando estamos cómodos, cuando todo va bien, es muy fácil volvernos autosuficientes, orgullosos, materialistas, tibios en la fe. Es fácil olvidarnos de Dios, dejar de orar, poner nuestra confianza en cosas pasajeras. Y entonces Dios
como el médico que realiza una cirugía dolorosa pero necesaria para salvar la vida del paciente, permite que ciertas cosas sucedan para despertarnos, para sacudirnos de nuestro letargo espiritual, para recordarnos que Él es lo único que necesitamos. No porque sea cruel, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos dormir en una vida superficial que nos llevaría a la perdición eterna. He visto esto innumerables veces en mi ministerio. Hombres exitosos que en la cúspide de su carrera sufrieron un fracaso estrepitoso, y ese fracaso los despertó de una vida de soberbia y egoísmo, los llevó a reconciliarse con sus familias, a volver a Dios, a descubrir lo que realmente importaba. Mujeres que en medio de una enfermedad grave encontraron una profundidad de fe que nunca habían tenido en tiempos de salud. Jóvenes que tocaron fondo en adicciones o comportamientos autodestructivos, y ese fondo fue el lugar donde finalmente gritaron a Dios pidiendo ayuda, y Él los levantó y los transformó. Fueron experiencias dolorosas, absolutamente. ¿Pero salvaron sus almas? También absolutamente. Santa Teresa de Ávila tenía una oración famosa donde le decía a Dios: si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Lo decía con humor, pero captaba una verdad profunda. Dios trata a sus amigos con exigencia porque los ama, porque quiere hacerlos santos, porque no se conforma con la mediocridad. Y esa exigencia a menudo viene en forma de cruz, de prueba, de purificación, pero al final los amigos de Dios, los santos, todos reconocen que sus cruces fueron bendiciones disfrazadas, que su dolor fue el precio de su transformación, que sin esas pruebas nunca hubieran alcanzado la estatura espiritual a la que llegaron. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, eso sería masoquismo y no virtud. Pero sí significa que cuando el sufrimiento llega, no sin razón, no sin queja inicial, pero con fe y confianza última, debemos aceptarlo como parte del misterio de amor de Dios por nosotros. Significa que debemos preguntarnos: ¿qué está tratando de enseñarme Dios con esto? ¿De qué me está liberando? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? ¿Qué aspectos de mi carácter necesitan ser pulidos? ¿Qué apegos desordenados necesitan ser cortados? ¿Qué pecados necesitan ser erradicados? Y aquí, hermanos, aquí llegamos a una de las enseñanzas más duras pero más verdaderas del cristianismo. A veces, el dolor que más nos transforma es precisamente el dolor que viene como consecuencia de nuestros propios pecados. Cuando nuestra infidelidad destruye nuestro matrimonio, cuando nuestra irresponsabilidad nos lleva a la ruina económica, cuando nuestra soberbia nos cuesta relaciones preciosas, cuando nuestra adicción nos quita la salud, ese dolor tiene un nombre: consecuencias. Y aunque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente, a menudo permite que vivamos las consecuencias naturales de nuestras decisiones, porque es así como aprendemos, como maduramos, como cambiamos realmente. Pero incluso este tipo de dolor, el dolor que nosotros mismos causamos por nuestras malas decisiones, Dios puede transformarlo en bendición si nos arrepentimos genuinamente y nos comprometemos a cambiar. La historia de San Pedro es el ejemplo perfecto. Pedro, el líder de los apóstoles, negó a Jesús 3 veces en el momento de mayor necesidad. Imaginen el dolor, la vergüenza, el autorrechazo que Pedro debió sentir después de esa traición. La Biblia nos dice que salió y lloró amargamente. Ese dolor era merecido, era consecuencia directa de su cobardía y su orgullo, pero Jesús no lo dejó en ese dolor. Lo buscó, lo restauró, le dio 3 oportunidades de declarar su amor para contrarrestar las 3 negaciones y lo confirmó como líder de su iglesia. El arrepentimiento genuino, hermanos, el arrepentimiento que no solo lamenta las consecuencias, sino que odia el pecado mismo y se compromete a cambiar, ese arrepentimiento abre las compuertas de la misericordia divina. Y entonces Dios no solo perdona, sino que restaura, renueva, transforma. Toma las ruinas de lo que destruimos con nuestro pecado y construye algo nuevo, a veces algo mejor de lo que teníamos antes. Porque ahora está fundamentado en humildad, en conocimiento propio, en dependencia de Dios más que en nuestras propias fuerzas. Por eso San Pablo pudo decir: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. He acompañado a personas en los momentos más oscuros de sus vidas, cuando han tocado fondo por sus propias malas decisiones, cuando han perdido todo, cuando sienten que no merecen el perdón de Dios ni de nadie. Y les he dicho lo que ahora les digo a ustedes: no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar. No hay ruina tan completa que Dios no pueda reconstruir.
No hay caída tan profunda de la que Dios no pueda levantarnos. Pero necesitamos dar el primer paso, necesitamos reconocer nuestra responsabilidad, necesitamos arrepentirnos genuinamente, necesitamos pedirle a Dios su gracia para cambiar. Y cuando hacemos eso, cuando nos humillamos ante Dios y le decimos, Señor, la arruiné, pequé, fallé, te necesito, entonces sucede el milagro de la transformación. Entonces el dolor de nuestro fracaso se convierte en sabiduría, nuestra caída se convierte en lección, nuestra vergüenza se convierte en humildad y salimos de esa experiencia más fuertes, más sabios, más dependientes de Dios. Y muchas veces, hermanos, esas personas que han caído profundamente y han sido levantadas por Dios se convierten en los testimonios más poderosos, en los evangelizadores más efectivos, porque hablan desde la experiencia de la misericordia divina, no desde una teoría aprendida en libros. Hay otra dimensión del sufrimiento que quiero explorar con ustedes, una dimensión que transforma radicalmente nuestra manera de ver el dolor, su dimensión comunitaria y solidaria. Cuando sufrimos, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, a pensar que nadie más puede entender lo que estamos pasando, a aislarnos de los demás. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que necesitamos y de lo que Dios quiere. Nuestro dolor, cuando se comparte, cuando se vive en comunión con otros, se vuelve más llevadero y más fructífero. La iglesia es un cuerpo y cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Todos lo sostienen, todos aportan su parte para que ese miembro pueda sanar. He visto el poder sanador de las comunidades de fe que se reúnen alrededor de quien está sufriendo. Cuando una familia pierde un hijo y la comunidad parroquial los abraza, los acompaña, llora con ellos, ora por ellos, les lleva comida, cuida a sus otros hijos, está presente en los momentos más difíciles. Cuando alguien pierde su trabajo y sus hermanos de fe lo apoyan emocionalmente, lo ayudan a buscar nuevas oportunidades, le dan ánimo cuando se desmoraliza. Cuando alguien está enfermo y sus amigos lo visitan, oran junto a su cama, le dan esperanza cuando él la pierde. Este es el cuerpo de Cristo en acción, hermanos. Esto es lo que significa ser iglesia. Pero hay más. Nuestro sufrimiento no solo puede ser aliviado por la comunidad, sino que también puede convertirse en instrumento de bendición para otros. Cuando atravesamos un dolor y lo hacemos con fe, con esperanza, con dignidad, nos convertimos en testimonio vivo para otros que están sufriendo. Nuestra manera de llevar la cruz inspira a otros a llevar la suya. Nuestro testimonio de fe en medio de la oscuridad enciende una luz de esperanza en corazones desesperados. San Pablo lo expresa bellamente cuando escribe a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esta es una de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus, para que una vez consolados, una vez transformados, podamos ser instrumentos de consuelo y transformación para otros. Por eso los mejores consejeros de personas con adicciones son a menudo exadictos que han sido liberados. Por eso los mejores acompañantes de personas en duelo son quienes han pasado por duelos similares. Por eso los mejores evangelizadores son a menudo personas que han tocado fondo y han sido levantadas por Dios. Hablan con autoridad, no con teoría. Hablan con compasión genuina porque han estado en ese lugar oscuro. Hablan con esperanza contagiosa porque han experimentado personalmente el poder transformador de Dios. Entonces, hermanos, cuando estén sufriendo, no se encierren en sí mismos. Busquen comunidad, busquen apoyo, permitan que otros los sostengan. Y cuando hayan atravesado su valle de lágrimas y estén del otro lado, no olviden regresar para ayudar a otros que están donde ustedes estuvieron. No desperdicien su experiencia de dolor y transformación. Úsenla para bendecir, para consolar, para inspirar, para dar esperanza. Así su dolor tendrá un significado eterno. Así se multiplicará su bendición. Así completarán en su carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Quiero compartirles ahora algo que he aprendido observando a las personas que mejor transforman su dolor en bendición. Todas ellas cultivan una vida de oración profunda. No es posible transformar el sufrimiento sin una vida de oración auténtica, sin un contacto real y cotidiano con Dios. La oración no es un lujo opcional para cristianos devotos, es el oxígeno del alma, es el lugar donde nos encontramos con el Dios que nos consuela, nos fortalece, nos ilumina, nos transforma.
Y cuando hablo de oración no me refiero solo a repetir fórmulas aprendidas, aunque las oraciones tradicionales tienen su valor. Hablo de ese encuentro personal con Dios donde le abrimos nuestro corazón, le confiamos nuestro dolor, escuchamos su voz en el silencio de nuestro interior. La oración en medio del sufrimiento tiene características especiales. A menudo no es una oración de muchas palabras, sino de gemidos, de lágrimas, de silencio en presencia de Dios. Es como el niño pequeño que cuando se lastima corre a los brazos de su madre y solo quiere que lo abraces. No necesita muchas explicaciones ni consuelos verbales, solo necesita sentir el amor, la cercanía, la seguridad de ese abrazo. Así debemos acercarnos a Dios en nuestro dolor, como niños heridos que se refugian en los brazos del Padre, que simplemente permanecen ahí, sintiendo su cercanía, su amor, su consuelo que va más allá de las palabras. Pero la oración también debe incluir momentos de escucha, porque Dios quiere hablarnos en medio de nuestro dolor, quiere iluminarnos, guiarnos, enseñarnos. Y su voz llega de muchas maneras, a través de un pasaje de la Escritura que de repente cobra nuevo significado, a través de una palabra, de otra persona en el momento justo, a través de una intuición que surge en nuestro interior, a través de circunstancias que se alinean de manera providencial. Pero para escuchar esa voz necesitamos silencio interior, necesitamos acallar el ruido de nuestros pensamientos ansiosos, de nuestros miedos, de nuestras obsesiones, y simplemente estar quietos en presencia de Dios esperando que Él hable. La lectura orante de la palabra de Dios, lo que llamamos lectio divina, es especialmente poderosa en tiempos de sufrimiento. Tomar un pasaje del Evangelio, leerlo lentamente, meditarlo, aplicarlo a nuestra situación, dialogar con Dios sobre él, dejar que penetre en nuestro corazón. Los salmos son particularmente valiosos porque contienen toda la gama de emociones humanas: alegría, gratitud, angustia, desesperación, enojo, súplica, confianza. David y los otros salmistas nos enseñan a orar con honestidad brutal, sin pretensiones piadosas, pero siempre terminando en confianza en Dios. Cuando lean los salmos en medio de su dolor, verán que están orando las mismas palabras que Jesús oró en la cruz, las mismas palabras que han sostenido a millones de creyentes durante milenios. Y no olviden los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. En la Eucaristía encontramos a Cristo realmente presente, no simbólicamente, sino real y sustancialmente presente bajo las especies del pan y del vino. Y cuando comulgamos en medio de nuestro dolor, cuando recibimos a Cristo en nuestro cuerpo, estamos uniéndonos físicamente a Él. Estamos permitiendo que su vida divina penetre en nuestra humanidad doliente. Estamos recibiendo medicina para el alma y el cuerpo. No hay consuelo más grande, no hay fortaleza más poderosa que la que viene de la comunión eucarística vivida con fe y amor. Ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que puede parecer paradójico, pero que es absolutamente esencial para transformar el dolor en bendición. Necesitan aprender a perdonar. El perdón es la llave maestra que abre la puerta de la prisión donde el dolor nos tiene encerrados. Mientras no perdonemos, estaremos atados a nuestro pasado doloroso, estaremos dando poder a quienes nos hirieron, estaremos bebiendo veneno esperando que el otro muera. El resentimiento, la amargura, el deseo de venganza son cargas que nos destruyen a nosotros mucho más que a quien las causó. Por eso Jesús insistió tanto en el perdón, por eso lo puso como condición para recibir el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero seamos honestos, hermanos, el perdón es una de las cosas más difíciles que se nos pide hacer, especialmente cuando la herida es profunda, cuando la traición es grave, cuando el daño es irreparable. ¿Cómo perdonar al esposo que nos fue infiel y destruyó nuestro matrimonio? ¿Cómo perdonar al padre que nos abandonó cuando éramos niños? ¿Cómo perdonar a la persona cuya negligencia causó la muerte de nuestro ser querido? ¿Cómo perdonar al amigo que nos traicionó y nos causó un daño enorme? Estas son preguntas reales, dolorosas, que muchos de ustedes están haciendo en este momento. Y quiero darles una respuesta honesta basada en la verdad del Evangelio y en la experiencia pastoral. Primero, necesitan entender qué es el perdón y qué no es. El perdón no significa decir que lo que sucedió estuvo bien. No significa minimizar el daño. No significa excusar al ofensor. No significa necesariamente reconciliarse o restaurar la relación como si nada hubiera pasado. El perdón es una decisión de soltar la deuda, de renunciar a la venganza, de liberar al ofensor del tribunal de nuestro corazón y entregarlo al tribunal de Dios. Es decidir que ya no vamos a permitir que esa persona o ese evento controle nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida.
es elegir la libertad sobre la prisión del resentimiento. Segundo, el perdón no es un evento único, sino un proceso, a menudo largo y doloroso. No se trata de decir una vez, te perdono y ya está todo resuelto. Se trata de tomar esa decisión inicial de perdonar y luego renovarla cada vez que el dolor regresa, cada vez que la memoria nos asalta, cada vez que el resentimiento intenta volver a echar raíces. Es como arrancar una mala hierba, no basta con cortarla una vez en la superficie, hay que seguir arrancándola cada vez que intenta crecer de nuevo hasta que finalmente las raíces mueren y la tierra queda limpia. Así es el perdón, hermanos, requiere perseverancia, requiere decisiones repetidas, requiere gracia divina. Tercero, no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas, especialmente cuando el daño es profundo, necesitamos la gracia de Dios. Por eso debemos orar, Señor, quiero perdonar, pero no puedo, no tengo la fuerza, todavía me duele demasiado. Dame tu gracia para perdonar, ponme tu corazón misericordioso en lugar del mío endurecido. Y Dios responde a esa oración, hermanos. Él da la gracia cuando nosotros ponemos la voluntad. Poco a poco, a veces muy lentamente, el corazón se va ablandando, el resentimiento se va disolviendo y un día nos damos cuenta de que ya podemos pensar en esa persona o ese evento sin que nos duela, sin que nos llene de rabia. Cuarto, el perdón nos libera a nosotros más que a la otra persona. He visto esto una y otra vez. Personas que han cargado durante años, a veces décadas, el peso del resentimiento y cuando finalmente perdonan es como si se les quitara un peso enorme de los hombros. Su rostro cambia. Su postura cambia, su manera de hablar cambia. Encuentran una paz que no habían conocido en años. Duermen mejor, se relacionan mejor, disfrutan más de la vida. Porque el perdón nos desata del pasado y nos permite vivir plenamente el presente y mirar con esperanza al futuro. Por eso, hermanos, el perdón no es un favor que le hacemos a quien nos ofendió, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y hay algo más sobre el perdón que necesitan entender. Cuando perdonamos nos parecemos más a Cristo, participamos de su naturaleza divina, colaboramos en la obra de redención que Él comenzó en la cruz, porque toda la misión de Jesús se resume en una palabra, reconciliación. Reconciliar a la humanidad con Dios, reconciliar a los hermanos entre sí, destruir los muros de división, sanar las relaciones rotas. Y cuando nosotros perdonamos, cuando extendemos misericordia a quien nos hirió, estamos continuando esa obra de Cristo. Estamos siendo sus manos, su corazón, su voz en este mundo. Estamos demostrando que el amor es más fuerte que el odio, que la gracia es más poderosa que el pecado, que la luz puede vencer las tinieblas. Quiero compartirles ahora algo que he observado en las personas que logran transformar su dolor más profundamente. Todas ellas desarrollan una actitud de gratitud incluso en medio del sufrimiento. Sé que esto puede sonar absurdo, incluso ofensivo, cuando están en medio de un dolor intenso. ¿Cómo voy a estar agradecido cuando estoy sufriendo? ¿Cómo voy a dar gracias por algo que me está destruyendo? Pero esperen, hermanos, déjenme explicarles. No estoy diciendo que tengan que estar agradecidos por el mal mismo, por el dolor mismo, por la injusticia que sufrieron. Estoy diciendo que incluso en medio del dolor más oscuro siempre hay algo por lo cual dar gracias si abrimos los ojos para verlo. San Pablo nos exhorta, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En todo, hermanos, no solo cuando las cosas van bien, sino en todo. ¿Por qué? Porque la gratitud cambia nuestra perspectiva, amplía nuestra visión, nos ayuda a ver que incluso en medio de la oscuridad hay destellos de luz, que incluso en medio del dolor hay bendiciones, que incluso en medio de la pérdida hay dones que permanecen. La gratitud no niega el dolor, pero se niega a permitir que el dolor eclipse completamente todo lo bueno que todavía existe en nuestra vida. Cuando estamos sufriendo podemos agradecer por las pequeñas cosas, por el amigo que llamó en el momento justo, por el amanecer que vimos a pesar de la noche de insomnio, por la comida en nuestra mesa aunque no tengamos hambre, por el techo sobre nuestra cabeza, por la salud que todavía tenemos en otras áreas aunque una esté afectada, por los recuerdos hermosos del pasado que nadie nos puede quitar, por la esperanza del cielo que nos espera. Estas pequeñas gratitudes van creando islotes de luz en medio del mar oscuro del dolor y poco a poco esos islotes se van expandiendo hasta que el paisaje completo cambia. Pero hay una gratitud más profunda todavía. Una gratitud que solo puede surgir después de que el proceso de transformación ha avanzado. La gratitud por el dolor mismo, no porque el dolor sea bueno en sí mismo.
sino porque reconocemos que Dios lo usó para nuestro bien, para hacernos más fuertes, más sabios, más santos. He escuchado testimonios de personas que después de años de haber atravesado una crisis terrible pueden decir con honestidad, no lo cambiaría, no porque no haya sido doloroso, sino porque me hizo quien soy hoy. Y quien soy hoy es mejor que quien era antes. Esa gratitud es la prueba más clara de que el dolor se ha transformado completamente en bendición. La gratitud también tiene un efecto sanador en nuestra química cerebral. Los estudios científicos lo confirman. Cuando practicamos la gratitud regularmente, nuestro cerebro produce más serotonina y dopamina. Los neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar disminuye el cortisol, la hormona del estrés. Mejora nuestro sueño, fortalece nuestro sistema inmunológico, reduce la depresión y la ansiedad. Entonces no es solo una práctica espiritual, hermanos, es también una medicina natural que Dios nos ha dado para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente mientras sana nuestra alma. Les recomiendo una práctica concreta. Cada noche, antes de dormir, escriban 3 cosas por las cuales están agradecidos ese día. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, espirituales o materiales, extraordinarias o cotidianas. No importa. Lo importante es entrenar su mente y su corazón a buscar lo bueno, a reconocer las bendiciones, a agradecer. Y hagan esto incluso en los días más difíciles, especialmente en los días más difíciles. Algunos días será difícil encontrar 3 cosas, tendrán que buscar muy profundamente. Pero siempre hay algo, siempre hay un pequeño destello de luz si nos negamos a cerrar completamente los ojos. Y esa práctica diaria los va a transformar lentamente, pero seguramente. Hermanos, estamos llegando al corazón de este mensaje, al secreto más profundo de todos. Si hay una verdad que quiero que se grabe en fuego en su corazón, es esta. La transformación de su dolor en bendición depende fundamentalmente de una cosa, de una decisión, de un acto de la voluntad que solo ustedes pueden tomar. Esa decisión es la confianza. Confiar en Dios cuando todo les está gritando que no confíen, cuando todas las circunstancias parecen contradecir su bondad, cuando se sienten abandonados, cuando no entienden nada de lo que está pasando. Esa confianza radical, esa fe que va más allá de lo que ven y sienten, esa es la llave maestra que abre el tesoro escondido en el corazón del dolor. Abraham es llamado nuestro padre en la fe precisamente porque confió en Dios incluso cuando lo que Dios le pedía parecía una locura. Dios le prometió que sería padre de una multitud cuando él y su esposa Sara eran ya ancianos y estériles. Y Abraham creyó, contra toda lógica humana, contra toda probabilidad natural. Y luego, cuando finalmente nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le pidió que lo sacrificara. Imaginen el dolor, la confusión, el aparente absurdo de esa petición. ¿Cómo puede ser bueno el Dios que primero da un hijo milagroso y luego pide que lo mates? Pero Abraham confió, obedeció y en el último momento Dios intervino, salvó a Isaac y bendijo a Abraham de maneras que superaron toda imaginación. Job es otro ejemplo extraordinario. Un hombre justo, temeroso de Dios, que en un solo día perdió todos sus hijos, toda su riqueza y luego su salud. Se sentó en cenizas a rascarse las llagas mientras su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera, y sus amigos lo acusaban de pecados ocultos. Job se quejó, cuestionó, exigió respuestas, pero en el fondo mantuvo su confianza y al final declaró, aunque él me mate, en él esperaré. Y Dios restauró a Job, le dio el doble de todo lo que había perdido, le dio nuevos hijos. Y Job vivió para ver 4 generaciones de descendientes. Su confianza en medio del dolor absurdo fue recompensada abundantemente. María, la madre de Jesús, es el modelo supremo de confianza en medio del dolor incomprensible. Cuando el ángel le anunció que sería madre del Salvador, ella dijo sí, sin entender completamente las implicaciones. Cuando tuvo que huir a Egipto para salvar a su hijo del infanticidio de Herodes, confió. Cuando perdió a Jesús de 12 años en Jerusalén durante 3 días angustiosos, confió. Y cuando estuvo al pie de la cruz viendo a su hijo inocente ser torturado y ejecutado de la manera más brutal, cuando todas las promesas parecían haberse derrumbado, cuando parecía que todo había sido una cruel ilusión, María permaneció ahí, de pie, confiando. Y 3 días después vio la resurrección, entendió el plan completo, recibió la bendición más grande. La confianza de la que hablo no es ingenua, no es ciega, no es una negación de la realidad dolorosa. Es una confianza que mira de frente al dolor, que reconoce la oscuridad, pero que se niega a creer que la oscuridad tiene la última palabra.
Es una confianza que dice, Señor, no entiendo por qué sucedió esto, no veo cómo puede salir algo bueno de aquí, me siento perdido y asustado, pero elijo creer que tú estás en control, que me amas, que tienes un plan, que al final todas las cosas obrarán para bien. Esa confianza, hermanos, esa fe heroica es lo que permite que la gracia de Dios fluya libremente y transforme nuestro dolor en bendición. Pero la confianza no es algo que tenemos o no tenemos de manera estática. Es algo que podemos crecer, que podemos fortalecer, que podemos cultivar, incluso cuando es débil. Si su confianza está débil en este momento, no se desesperen. Empiecen donde están. Digan a Dios como aquel padre del Evangelio, creo, ayuda a mi incredulidad. Pidan el don de la confianza, pidan que Él fortalezca su fe débil y cada día, con cada pequeña decisión de confiar en lugar de desesperar, de esperar en lugar de renunciar, de creer en lugar de dudar, esa confianza irá creciendo. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cada acto de confianza, por pequeño que sea, los hace más capaces de confiar. Y aquí quiero darles un consejo práctico que me ha ayudado a mí y a muchas personas que he acompañado. Hagan memoria de las veces pasadas en que Dios los ha ayudado, los ha sostenido, los ha sacado adelante. En el Antiguo Testamento, cada vez que Israel enfrentaba una nueva crisis, Dios les recordaba las maravillas del pasado. ¿No soy yo quien los saqué de Egipto? ¿No soy yo quien abrió el mar rojo? ¿No soy yo quien los alimentó en el desierto? Esos recuerdos fortalecían su confianza para el presente. Hagan lo mismo. Recuerden esas veces cuando pensaron que no iban a poder y sin embargo pudieron. Recuerden cuando Dios proveyó de maneras inesperadas. Recuerden cuando salieron de pruebas que parecían imposibles. Si Dios fue fiel, entonces será fiel ahora. Quiero hablarles ahora de algo muy importante, la diferencia entre la resignación amarga y la aceptación confiada. Porque no es lo mismo resignarse que aceptar, aunque a veces se confunden. La resignación dice, no hay nada que hacer, la vida es así de injusta, me tocó sufrir y tengo que aguantar aunque me amargue. La resignación es pasiva, fatalista, sin esperanza. Es como un animal herido que se acurruca en una esquina esperando morir. La aceptación, en cambio, dice, esto sucedió, no puedo cambiarlo, pero puedo elegir cómo respondo, puedo buscar el sentido, puedo confiar en que Dios sacará bien de esto. La aceptación es activa, esperanzada, creativa. La persona resignada amargamente sigue luchando internamente contra lo que sucedió. Se queda atascada en el por qué, en el no es justo, en el no debería haber pasado. Y esa lucha interna la consume, la agota, la llena de resentimiento. La persona que acepta con confianza, por otro lado, reconoce lo que sucedió sin negarlo ni minimizarlo, pero suelta la lucha inútil contra lo irreversible y pone su energía en lo que sí puede controlar. Su actitud, su respuesta, su decisión de seguir adelante, su elección de confiar. Esta persona encuentra paz en medio de la tormenta porque ha dejado de pelear con la realidad y ha empezado a trabajar con ella. La oración de la serenidad atribuida a Reinhold Niebuhr capta perfectamente esta sabiduría. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Hermanos, apliquen esta oración a su situación. ¿Qué cosas de su situación dolorosa no pueden cambiar porque ya sucedieron o porque están fuera de su control? Esas acéptenlas con serenidad, dejen de pelear con ellas. ¿Qué cosas sí pueden cambiar? Su actitud, sus decisiones futuras, su manera de responder. En esas pongan su energía, actúen con valor. Y pidan a Dios la sabiduría para distinguir entre unas y otras. He visto a personas que desperdician años de su vida luchando contra cosas que no pueden cambiar. Si tan solo mi infancia hubiera sido diferente. Si tan solo esa persona no me hubiera traicionado. Si tan solo no hubiera tomado esa decisión hace 10 años. Hermanos, lo que pasó, pasó. No pueden cambiar el pasado. Pero sí pueden decidir cómo ese pasado va a influir en su presente y su futuro. Pueden elegir entre quedarse atrapados en el hubiera o aceptar lo que fue y construir algo nuevo desde aquí. La libertad viene de soltar lo que no podemos controlar y actuar sobre lo que sí podemos. La aceptación confiada también implica renunciar a la necesidad de entender todo. Queremos respuestas, queremos explicaciones, queremos que todo tenga sentido racionalmente. Y cuando no las encontramos, nos frustramos, nos enojamos, pero hermanos, hay cosas que no vamos a entender en esta vida, misterios que solo se revelarán en la eternidad.
Y está bien no entender, está bien vivir con preguntas sin respuesta, siempre y cuando esas preguntas no nos paralicen y nos amarguen. La fe no elimina las preguntas, pero nos da la confianza de que aunque no tenemos todas las respuestas, el que sí las tiene nos ama y está en control. Y aquí hay una paradoja hermosa. Cuando dejamos de exigir explicaciones y simplemente confiamos, cuando aceptamos vivir con el misterio, a menudo empezamos a ver destellos de sentido que antes no veíamos. Es como cuando estás tratando de recordar un nombre y mientras más te esfuerzas, más se te escapa, pero cuando dejas de intentarlo, de repente aparece. Así con el sentido del sufrimiento. Mientras más lo exigimos, menos lo vemos, pero cuando confiamos y esperamos pacientemente, Dios va revelando poco a poco los hilos de su plan, las conexiones que no veíamos, las bendiciones que estaban escondidas en lo que parecía solo maldición. Hermanos míos, hemos caminado juntos por un territorio difícil pero necesario. Hemos hablado del dolor, del sufrimiento, de las preguntas más difíciles de la vida, y lo hemos hecho no para deprimirnos, sino para encontrar esperanza real, no esa esperanza barata que niega la realidad del dolor, sino esa esperanza profunda que puede coexistir con el sufrimiento, que puede brillar incluso en medio de la oscuridad más densa. Quiero, ahora antes de despedirnos, dejarles algunas reflexiones finales que espero lleven con ustedes cuando enfrenten sus propias pruebas. Primera reflexión: su dolor no define quiénes son. Ustedes son hijos e hijas amados de Dios, creados a su imagen y semejanza, destinados a la vida eterna, llenos de dignidad infinita. Eso es su identidad, no su sufrimiento. El dolor es algo que están atravesando, no algo que son. No permitan que el dolor se convierta en su identidad, que se conviertan en víctimas profesionales cuya vida entera gira alrededor de su herida. Ustedes son mucho más que su dolor, mucho más que sus cicatrices, mucho más que sus traumas. Son personas amadas, valiosas, capaces de amar y ser amadas, capaces de dar fruto incluso en tierras áridas. Segunda reflexión: el tiempo de sufrimiento pasará, pero lo que aprendan en él durará para siempre. Esta etapa dolorosa de su vida no durará eternamente. Lloraron durante la noche, pero a la mañana vendrá la alegría, dice el salmista. Vendrán días mejores, hermanos, confíen en eso. Pero las lecciones que están aprendiendo ahora, la profundidad que están adquiriendo, la fuerza que están desarrollando, la compasión que están cultivando, eso permanecerá con ustedes siempre. Esas son las verdaderas bendiciones que nacen del dolor bien vivido. No desperdicien esta oportunidad de crecimiento, por dolorosa que sea. Tercera reflexión: no están solos. Sé que a veces se sienten terriblemente solos en su dolor, como si nadie pudiera entender lo que están pasando, pero Cristo está con ustedes, experimentando cada momento de su sufrimiento con ustedes. Él lloró, Él sufrió, Él conoce el dolor desde dentro, y además de Cristo, tienen a la Virgen María que intercede por ustedes, tienen a los santos que los acompañan, tienen a su comunidad de fe que los sostiene, y me tienen a mí y a tantos sacerdotes que oramos por ustedes y estamos aquí para acompañarlos. Nunca, nunca están completamente solos, aunque así lo sientan. Cuarta reflexión: su dolor puede convertirse en el mayor regalo que den a otros. Sé que ahora eso puede sonar absurdo, pero es verdad. Su testimonio de fe en medio del sufrimiento, su ejemplo de fortaleza cuando están quebrados, su confianza cuando todo parece perdido, eso inspira a otros de maneras que nunca imaginarán. Personas que están viendo cómo atraviesan esta prueba están encontrando esperanza para sus propias luchas. No subestimen el poder de su testimonio silencioso, de su manera de llevar la cruz con dignidad y fe. Están evangelizando con su vida. Están predicando el evangelio con su ejemplo. Quinta reflexión: la resurrección siempre sigue a la crucifixión. Este es el patrón central de nuestra fe cristiana, el misterio pascual, que se repite una y otra vez en nuestras vidas. Viernes Santo siempre es seguido por Domingo de Pascua. La muerte siempre es vencida por la vida. La oscuridad siempre es dispersada por la luz. El invierno siempre da paso a la primavera. Su situación actual no es el final de su historia, hermanos. Dios tiene un capítulo más. Y ese capítulo se llama resurrección, renovación, restauración. Manténganse firmes, sigan confiando, porque su domingo viene. Y déjenme decirles una última cosa que me parece muy importante. No juzguen la fidelidad de Dios por lo que está sucediendo ahora mismo. Miren la historia completa. Miren el arco largo de su vida.
Cuando estamos en medio del capítulo más oscuro de un libro, puede parecer que no tiene sentido, que la trama está rota, que todo está perdido, pero cuando llegamos al final y miramos atrás, vemos cómo ese capítulo oscuro era necesario para la resolución, cómo preparaba el terreno para algo hermoso, cómo las piezas encajaban de maneras que no podíamos ver en el momento. Confíen en que Dios está escribiendo su historia y Él nunca desperdicia un capítulo, ni siquiera los más dolorosos. Hermanos míos, queridos hermanos, llegamos al final de este tiempo juntos. Mi corazón está lleno de amor por cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Sé que muchos están sufriendo en este momento. Sé que las palabras no borran el dolor. Sé que el camino que tienen por delante es difícil. Pero también sé, con una certeza que viene de décadas de ministerio y de experiencia personal, que Dios es fiel, que su amor nunca falla, que Él puede transformar cualquier dolor en bendición si se lo permiten. He visto demasiados milagros de transformación como para dudar de eso. Les pido que no permitan que su dolor los endurezca, que no permitan que la amargura eche raíces en su corazón, que no permitan que el sufrimiento los aleje de Dios cuando es precisamente en Él donde encontrarán el consuelo y la fuerza que necesitan. Acérquense más a Dios en su dolor, no se alejen, griten si necesitan gritar, lloren si necesitan llorar, pero háganlo en sus brazos, no lejos de Él. Él puede sostener todo su dolor, toda su confusión, toda su rabia incluso, y Él los va a sostener a ustedes también. Recen, hermanos, recen todos los días, aunque sea solo unos minutos, lean la palabra de Dios, especialmente los salmos y los evangelios. Reciban los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la reconciliación. Busquen comunidad, no se aíslen, permitan que otros los acompañen. Practiquen la gratitud buscando cada día algo por lo cual dar gracias. Elijan perdonar a quienes los han herido, por su propio bien. Ofrezcan su dolor por alguien que lo necesite y sobre todo confíen en que Dios está con ustedes y que tiene un plan bueno para su vida. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si han encontrado aquí algo que les da esperanza o los ayuda en su camino, les pido que lo compartan con alguien más que esté sufriendo. Todos conocemos a alguien que necesita escuchar estas verdades, alguien que está perdiendo la esperanza, alguien que está en su noche oscura. Sean instrumentos de consuelo, compartan esta palabra de esperanza. Y si quieren seguir recibiendo mensajes que fortalezcan su fe, que los ayuden a crecer espiritualmente, que los acompañen en su camino con Cristo, los invito a suscribirse a este canal. Aquí seguiremos compartiendo la palabra de Dios, la sabiduría de la iglesia, el testimonio de los santos, todo para ayudarlos a vivir su fe más profundamente. Antes de terminar, quiero orar por ustedes. Voy a hacer una oración por todos los que están escuchando este mensaje, por todos los que están sufriendo en este momento. Cierren sus ojos si pueden, abran su corazón y reciban esta bendición. Padre bueno, Padre amoroso, te traigo en este momento a cada persona que está escuchando estas palabras. Tú conoces su dolor. Conoces sus lágrimas, conoces sus noches de insomnio, conoces sus luchas secretas. Tú sabes lo que cada uno está atravesando, las cargas que llevan, los miedos que tienen, las heridas que sangran. Señor, te pido que derrames tu consuelo sobre cada corazón doliente. Que sientan tu presencia, que sepan que no están solos, que experimenten tu amor que todo lo puede. Donde hay desesperanza, da esperanza. Donde hay confusión, da claridad. Donde hay debilidad, da fuerza. Donde hay amargura, da dulzura. Donde hay miedo, da paz. Señor Jesús, tú que conociste el sufrimiento en tu propia carne, que cargaste la cruz, que experimentaste la traición, el abandono, la tortura, la muerte, acércate a cada persona que sufre. Camina con ellos en su valle de lágrimas. Lleva su carga cuando sea demasiado pesada. Ilumina su camino cuando todo esté oscuro. Transforma su dolor en bendición, su cruz en resurrección, su Viernes Santo en domingo de Pascua. Que cada herida que llevan se convierta en fuente de gracia, cada lágrima en semilla de bendición, cada noche oscura en preparación para un amanecer glorioso. Espíritu Santo, Consolador prometido por Jesús, desciende sobre cada corazón que te invoca. Trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae tu consuelo que sana las heridas más profundas. Trae tu sabiduría que da sentido a lo que parece absurdo. Trae tu fortaleza que permite seguir adelante cuando queremos rendirnos. Y sobre todo, trae tu amor. Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor que nunca falla, que nunca se rinde, que nunca abandona. María, Madre Dolorosa, tú que estuviste al pie de la cruz de tu Hijo, tú que conociste el dolor más profundo que una madre puede conocer, intercede por todos los que sufren.
Envuélvelos en tu manto maternal, consuela sus corazones, acompáñalos en su dolor y llévalos de la mano hacia tu Hijo, que es el único que puede transformar todo sufrimiento en bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz, que todos los santos y ángeles los acompañen en su camino, y que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes ahora y siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos míos. Y recuerden siempre, su dolor no es el final de su historia, es el lugar donde Dios está forjando su bendición más grande. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Hasta pronto.